Imagínense esto. En una llanura, allá al sur de Inglaterra, se levanta un círculo de piedras. Pero no cualquieras, piedras colosales. Es un monumento que la verdad nos ha roto la cabeza por siglos. Así que vamos a meternos de lleno en el misterio de Stonehenge para tratar de entender qué es lo que sabemos, qué suponemos y qué, de plano, sigue siendo un enigma. Para empezar, para que nos demos una idea de la escala, las piedras más grandes, que se conocen como sarsens, pesan en promedio unas 25 toneladas. Eso es como 4 elefantes africanos juntos. Y no es solo una, son docenas. Y ojo, no estamos hablando de algo que se construyó ayer. La historia de este dular empezó hace unos 5.000 años, muchísimo antes de que se inventara la rueda en Gran Bretaña. Para que se hagan una idea, este monumento ya era antiguo cuando los egipcios apenas estaban construyendo sus grandes pirámides. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Ese es el enigma principal que nos dejó una cultura prehistórica de la que no tenemos ni un solo registro escrito. Nada. Solo nos dejaron las piedras y lo que la arqueología moderna, con toda su tecnología, ha podido descifrar. Miren, esta cita lo resume perfectamente. La gente que construyó esto usó herramientas súper básicas, como picos hechos con cuernos de venado y martillos de piedra, y con eso le dieron forma y levantaron estos monstruos. De verdad, una hazaña de organización y esfuerzo humano que es impresionante. Ahora, algo que es importantísimo entender es que Stonehenge no apareció de la noche a la mañana. No. Fue un proyecto que estuvo evolucionando, cambiando, por más de 1500 años. O sea, estamos hablando de unas 60 generaciones trabajando en el mismo lugar. Como podemos ver aquí, todo arrancó por ahí del 3000 a.C., con un simple círculo hecho de tierra. Tuvieron que pasar 400 años para que llegaran las primeras piedras gigantes, las sarsen. Y luego, las piedras más chiquitas, las azules, las fueron moviendo y reacomodando varias veces. El monumento que vemos hoy es, digamos, la versión final después de siglos y siglos de cambios. Y es justo aquí donde el misterio se pone todavía más bueno. ¿De dónde sacaron estas piedras? La respuesta implica un viaje, una logística que para esa época parece casi imposible. A ver, las piedras sarsen, las más grandotas, vinieron de un lugar que estaba relativamente cerca, a 25 kilómetros, que ya de por sí es un reto monumental, ¿no? Pero lo que de verdad vuela la cabeza es la comparación con las Bluestones. Estas, que son más pequeñas, las trajeron desde Gales, a más de 225 kilómetros de distancia, cruzando cerros y ríos. Una locura. Y bueno, por mucho tiempo se pensó que el viaje de las Bluestones era el mayor misterio de todos. Pero la ciencia acaba de descubrir un viaje todavía más increíble. Y todo se centra en una sola piedra. Estamos hablando de la piedra del altar. Este bloque de 6 toneladas es diferente a todas las demás. Geológicamente hablando, por años, su origen fue un verdadero rompecabezas para los científicos porque no encajaba con ninguna de las canteras conocidas, ni siquiera las de Gales. Y esto es simplemente asombroso. Una investigación de 2024 reveló que la piedra del altar viene de la cuenca de las Orcadas, en el noreste de Escocia. Un viaje de por lo menos 750 kilómetros. Esto cambia todo, porque nos habla de un nivel de conexión y organización en la Gran Bretaña de esa época que apenas estamos empezando a imaginar. Ok, saber de dónde vinieron es una cosa. Pero ¿cómo le hicieron? ¿Cómo las movieron? Pasemos a la ingeniería y la logística detrás de esta proeza. Bueno, la teoría principal, la que tiene más lógica, es que usaron una mezcla de ingenio y, pues, de fuerza bruta. Se cree que ponían las piedras sobre unos trineos de madera y los deslizaban sobre rieles hechos de troncos. Para eso necesitaban cuerdas súper resistentes que chance y hacían con corteza de árbol. Y claro, a cientos de personas jalando al mismo tiempo, en perfecta coordinación. Pero aquí viene el punto clave, y creo que es lo más importante. Esto probablemente no era solo un proyecto de construcción. El esfuerzo fue pero tan grande, que lo más seguro es que el mismo acto de mover las piedras fuera un ritual, como una peregrinación. Las rocas no eran solo material de construcción, eran sagradas, eran una forma de conectar con sus ancestros. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Una vez que las piedras por fin llegaban a su destino, ¿para qué las usaban? Parece que la pista más grande no está en la tierra, sino en el cielo. La verdad es que se ha especulado de todo, que si era un lugar para sanar enfermos, una especie de parlamento prehistórico o hasta un portal al mundo de los muertos. Pero la evidencia más fuerte, la más sólida, apunta hacia una función celestial. Y esto es lo que lo hace tan brillante. La alineación de Stonehenge no es casualidad, para nada. Todo el monumento está diseñado para enmarcar al sol justo en los solsticios, o sea, el día más largo y el día más corto del año.
Básicamente esto lo convierte en un templo prehistórico o en un calendario gigante, un lugar para marcar el paso de las estaciones, algo vital para una sociedad que vivía de la agricultura. Pero, a pesar de todo lo que la ciencia ha logrado revelar sobre el cómo, el cuándo y el dónde, el verdadero porqué de Stonehenge sigue, en gran parte, envuelto en misterio. Las preguntas más importantes siguen en el aire. A ver, no tenemos idea de quiénes fueron los arquitectos o los líderes que organizaron todo esto. Tampoco entendemos del todo qué significaban las ceremonias que hacían entre esas piedras, ni por qué eligieron ese lugar en específico y no otro para un esfuerzo tan gigantesco. Parece que cada respuesta que encontramos solo nos abre la puerta a más y más preguntas. Al final creo que esa es la verdadera magia de Stonehenge. Fue una obra maestra de la ingeniería de su tiempo, sí, y un templo alineado con el cosmos también. Entendemos mucho sobre cómo lo construyeron, pero el verdadero propósito, esa creencia que motivó a miles de personas por 1500 años, ese porqué, sigue siendo el gran secreto que guardan estas piedras.